Hola, hoy vamos a ver una partida entre Akiba Rubinstein y Sableye Tartakovor. Bueno, Akiba Rubinstein, como ya lo dije en un video anterior, fue uno de los mejores jugadores del mundo en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Probablemente los años anteriores a la guerra haya sido realmente el jugador más fuerte del mundo, pero bueno, no tuvo la oportunidad de jugar un match con Emanuel Lasker por el título mundial. Después se inició la guerra y los años siguientes a la guerra probablemente ya no estaba en su mejor nivel y Capablanca ya estaba en un nivel superior y bueno, y así perdió la oportunidad de jugar un match por el título. En cuanto a Sableye Tartakovor, él fue un gran maestro polaco, un jugador muy fuerte en los años 20 y 30, un jugador que perteneció a la elite mundial durante prácticamente 20 años, lo que habla muy bien de él. Bueno, la partida que vamos a ver se jugó en la ciudad de Marienbad, en la República Checa, en el año 1925. La partida comenzó con... Rubinstein juega con las piezas blancas. La partida comenzó con C4, E6, caballo F3, D5, D4. Bueno, tenemos un gambito de dama rehusado por el momento. Caballo F6, caballo C3, D por C4. Bueno, con D por C4 las negras están pasando a las variantes de gambito de dama aceptado y las blancas jugaron E3 para recuperar el peón en la jugada siguiente. Siguió A6. La idea de A6 es obvia. Pretenden, si las blancas ahora capturaran alfil por C4, la idea de las negras es jugar rápido B5 y desarrollar su alfil por la casilla B7, seguido de un rápido C5. Es el plan típico en este tipo de posiciones. Bueno, las blancas jugaron A4, o sea, están dispuestas a impedir la jugada B5 de las negras. Siguió C5, tocando el centro blanco, alfil por C4, caballo C6. Enroque corto, peón por peón. Y en este momento Rubinstein hace una jugada que es un poco sorprendente, realmente llama la atención, que jugó caballo por D4. Bueno, lo que tiene realmente de sorprendente esta jugada es que normalmente en las posiciones de peón aislado, por ejemplo, en esta posición, por ejemplo, las blancas tienen un peón aislado, un peón que no tiene peones laterales en las columnas laterales, o sea, es un peón que no se puede defender por otro peón, por lo tanto, desde ese punto de vista es un peón débil, pero es un peón que también ayuda a las blancas porque controla la casilla E5 y controla las casillas C5. O sea, generalmente las blancas colocan un caballo en E5 y tratan de atacar en el flanco del rey. Pero justamente ese es el punto, que Rubinstein, a jugar caballo por D4 está simplificando la posición, lo que en teoría no debería ser favorable si se piensa quedar con un peón aislado. Pero la idea de Rubinstein es la siguiente: él evalúa que en esta posición las negras están retrasadas en el desarrollo, todavía tienen que desarrollar su alfil y realizar después el enroque corto. En este caso, eso le daría tiempo a Rubinstein de jugar D5 y deshacerse de su peón aislado. Entonces, jugó caballo por D4, caballo por, peón por, y ahora las negras tienen que completar su desarrollo, por lo que siguen en alfil E7. Y ahora Rubinstein realiza la jugada D5. Esto es lo que tenía planeado cuando jugó caballo por D4. Si él no tuviera disponible la jugada D5 en este momento, seguramente no hubiera jugado caballo por D4. Bueno, siguió D5, peón por peón, caballo por, alfil por, enroque corto. Y ahora Rubinstein hace la jugada dama F3. Dama F3 podemos ver que las blancas presionan sobre el peón de B7. Y esta presión hace que vaya a ser muy difícil para las negras desarrollar su alfil negro, su alfil de casillas blancas, perdón. ¿Por qué? Porque su peón de B7 caería. Entonces, las negras jugaron alfil de 6. Alfil de 6 es una forma indirecta de defender el peón de B7. Si ahora las blancas jugaran alfil por B7, seguiría alfil por H2, jaque, rey por H2, dama C7, y las negras recuperarían su alfil en la próxima jugada y quedarían en una posición perfectamente jugable. Entonces, contra alfil de 6, Rubinstein juega sencillamente torre E1, coloca la torre en la columna abierta. Siguió dama H4, atacando al peón de H2, H3,
defiende. Dama B4, tocando la torre D1, la dama amenaza la torre, a lo que Rubinstein simplemente jugó torre D1. Ahora la torre está mirando indirectamente al alfil de D6 y bueno, sigue, se colocó en otra columna abierta. Siguió torre B8. Ahora las negras están listas para poder desarrollar su alfil y terminar su desarrollo. Y Rubinstein jugó sencillamente B3. B3 es una muy buena jugada. Muy buena jugada porque plantea la amenaza de alfil A3, atacando el alfil, atacando a la dama. La dama tendría que moverse. Jugaríamos alfil por alfil, dama por alfil y alfil por F7. Y la torre capturaría a la dama. O sea, la amenaza es alfil A3 y luego cambiar alfiles y capturar la dama luego de alfil por F7. Entonces, las negras jugaron alfil E6, a lo que siguió alfil por alfil. Alfil por alfil, peón por. Y ahora ya podemos ver que la posición de las blancas en cuanto a su estructura de peones es superior a las negras. Las negras ahora tienen un punto débil en E6. Este peón es muy débil. La partida siguió con dama E2, tocando inmediatamente la debilidad de E6. Las negras contestaron con alfil C5, tocando el peón de F2. O sea, las negras directamente contra dama E2 decidieron sacrificar el peón. No quisieron caer en una posición pasiva defendiendo el peón de E6. Jugaron alfil C5, una jugada activa, a lo que siguió dama por E6 jaque. Dama por E6 jaque, rey H8. Y ahora alfil A3. Alfil A3, atacan a la dama. Siguió. En este momento no se puede jugar alfil por F2. Las negras ganarían un peón, pero ¿qué pasa? Luego de rey H1 tendrían que mover la dama y el alfil capturaría la torre y perderían la calidad. Así que alfil por F2 no es una jugada, no es jugable. Jugaron dama 5, a lo que siguió torre de 5. Excelente. Clavando el alfil y sacrificando el peón de F2. Siguió alfil por F2, jaque, rey H1. Ahora las negras contestaron con dama C3. Dama C3. Fíjense que en este momento, cuando las negras juegan alfil por F2, rey H1, dama C3 la tienen que tener prevista, porque en caso contrario la torre de F8 estaría cayendo. Pero con dama C3 ellas atacan a su vez la torre de A1. Así que siguió torre C1, atacando a la dama. En este momento las negras tienen amenazada a la dama, y amenazada también la torre de F8. ¿Cómo pueden defenderse? ¿Cómo pueden defender las dos amenazas? Con la jugada dama F6. Con dama F6 la dama blanca está en el aire, así que no se puede capturar la torre de F8 y las blancas están obligadas a cambiar damas prácticamente. Dama por dama, torre por, y ahora siguió torre de 7. Y podemos ver que en esta posición las blancas tienen una posición muchísimo más activa y la torre de 7 es muy fuerte. El rey negro está bajo amenazas de mates en la octava. O sea, si la torre esta se mueve, la torre de B8 se moviera, saliera de la octava línea, seguiría torre C8 jaque mate. Así que eso da muchos temas tácticos en la posición. Siguió alfil E3. Alfil E3 atacando la torre de C1. En esta posición, por ejemplo, las negras podrían intentar torre C6, pero tampoco sería bueno por torre F1, atacando el alfil, y si el alfil mueve, seguiría torre por B7. Y las negras no pueden capturar la torre porque siempre está el tema de mates en F8. Y bueno, y las blancas ganarían un peón. La otra opción, en lugar de alfil E3, podría ser jugar B5 quizás, pero la posición seguiría alfil B2, atacando la torre de F6. Tendrían que jugar torre G6 para defender el peón de G7, y luego de esto las dos torres en la séptima, única para defender el peón de G7, peón por peón, G4. Y en esta posición las negras prácticamente no tienen jugadas, no pueden mover nada, las torres no pueden moverse, el alfil es muy poco lo que puede hacer,
así que las blancas están claramente superiores. Bueno, así que contra torre D7 siguió alfil E3 atacando la torre de C1 y las blancas contestaron con torre por B7. Muy buena jugada porque no se puede capturar la torre por las amenazas de mate en C8. Disculpen. Bueno, perdón. Entonces siguió alfil E3, torre por B7. Bueno, las negras contestaron torre B6, a lo que siguió torre por torre, alfil por torre y torre C6. Ahora podemos ver que el alfil no puede moverse porque cae el peón de A6 y las blancas están claramente superiores. H5, siguió H5, alfil D6, tocando la torre de B8, torre B7, B4. Las blancas ya se preparan para pasar un peón en el flanco de dama. Siguió A5, a lo que las blancas contestaron con B5. Rey H7, G4, G4, peón por peón, peón por peón. Rey G8, rey G2, rey F7, rey F3, alfil D8, rey E4. Prácticamente las negras están absolutamente perdidas, las blancas tienen un peón pasado, la torre más activa, el alfil más activo, el rey está en el centro del tablero, está prácticamente ganado. Esto es, para un jugador del nivel de Rubinstein, es una simple cuestión de técnica. La partida siguió con rey E8, rey D5, G5, rey E6. Ahora las negras están prácticamente sin jugadas. Siguió alfil B6, torre C8 jaque, alfil D8, alfil C5 para apoyar el avance del peón, disculpen, alfil C5, torre B8. Este es un pequeño chiste de Tartakover. Si se jugara torre por B8 la partida sería tablas porque esto es ahogado, el alfil no puede moverlo a ningún lado porque está clavado, el rey no tiene jugadas y ninguno de los dos peones puede moverse y sería tablas por ahogado. Obviamente Rubinstein no tomó la torre, jugó torre C6. Siguió con torre B7 y ahora sí, el peón avanzó a B6. La partida continuó con torre B8. Se podría haber intentado quizás torre H7, a lo que podría seguir torre C8, torre H6 jaque, rey D5 y rey D7 quizás para atacar la torre, pero seguiría B7 y las blancas coronarían a la próxima. Podrían jugar, intentar que se lo alfil C7, pero sí igual, peón 8 dama, alfil por, torre por y las blancas están ganadas, tienen una pieza de ventaja. Entonces contra B6 las negras jugaron torre B8, siguió torre C7, excelente, sacrificando entre comillas la calidad porque quedan absolutamente ganadas las blancas con el peón en C7. Siguió alfil por, peón por, atacando la torre, torre C8 y acá alfil B6. Y podemos ver que las negras no tienen prácticamente jugadas disponibles. Lo único que podemos ver es la torre A8 es la única jugada posible, a lo que siguió alfil A7. Y en esta posición las negras abandonaron. No hay jugadas posibles, obviamente no se puede comer el alfil porque las blancas coronarían. Y si se jugara, la única jugada que quedaría por hacer sería jugar torre C8, pero seguiría alfil B8 y las negras no tienen jugadas. La torre no puede mover a ningún lado, quedaría mover el rey, a lo que seguiría rey D7 y se termina la partida. Bueno, una partidita no muy complicada, bastante sencilla, pero interesante a la vez y sobre todo por la jugada que a mí personalmente me parece que es la jugada interesante, es en la apertura, C por D4, la toma de caballo por, peón por, y la idea de deshacerse rápido del peón aislado para quedar en una posición con una ligerísima ventaja de desarrollo. Pero bueno, esta pequeñísima ventaja en manos de un jugador como Rubinstein fue suficiente para ganar la partida. Bueno, espero que les haya gustado la partida y si les gustó, por favor no olviden suscribirse y dar un like al video. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias y hasta la próxima.